Hola, 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 niñas y niños, tanto del séptimo A como del séptimo B. Espero que se encuentren bien, confinados junto a su familia, esperando, ¿no es cierto?, que nos volvamos a reencontrar en el aula, donde tan gratos momentos hemos tenido, donde nos retroalimentamos, donde aprendemos mutuamente. Bien, vamos a trabajar con respecto, ¿no es cierto?, a lo que tenemos acá en la presentación sobre el proceso de homonización de la especie humana. Este proceso, ¿no es cierto?, nos busca explicar la evolución de la especie humana y su dispersión por el planeta. O sea, la idea es que podamos aprender sobre los cambios que va teniendo el ser humano a través del tiempo. O sea, a partir de la transformación, ¿no? Y cuando habla de dispersión por el planeta es cómo se fue esparciendo, o sea, cómo se fue distribuyendo por cada continente, hasta llegar al continente americano. Bueno, nuestro planeta Tierra tiene alrededor de 4.600 millones de años, ¿ya? Son tan extensos los años que se distribuye en lo que se llama eras geológicas. La primera corresponde a la era arcaica, luego pasamos a la era del Paleozoico, donde podemos ver, ¿no es cierto?, algunas bacterias, algas, invertebrados, peces, etcétera. Luego tenemos la era del Mesozoico, ¿ya? Acá vamos a destacar el periodo del Jurásico, donde aparecen los dinosaurios. Luego tenemos la era del Cenozoico, donde aparecen los grandes mamíferos, ya como tenemos aquí el mamut. Y finalmente, ¿no es cierto?, el periodo cuaternario, donde por fin aparece el ser humano. Como podemos ver, en la distancia existente entre la presencia del dinosaurio y el ser humano es de unos 200 millones de años, así es que prácticamente imposible que el ser humano alguna vez haya visto un dinosaurio. Eso sí, que lograron coexistir junto a lo que es el mamut. Bueno, en esta parte, ¿no es cierto?, de la historia de la Tierra en 24 horas, se busca que, a ver, que nuestro planeta, ya, mmm, a ver, pensemos en la historia de nuestro planeta, pero imaginemos que lo tratamos de organizar en 24 horas, ya, eh, en un reloj, pero ocurre que el planeta Tierra aparece o se forma en la 00 horas. ¿Ya? O sea, vemos que todo lo que es la transformación de la Tierra, primero en un solo continente llamado Pangea, ¿ya? Y luego a partir de los movimientos sísmicos se va separando los continentes, también empiezan a aparecer los primeros organismos vivos. Ya a las 19:45 tenemos, ¿no es cierto?, las primeras bacterias, algas, insectos, tenemos a las 22 horas los primeros animales, a las 10:45, 22:45 los dinosaurios aparecen, y finalmente a las 23:59, o sea, un minuto antes del término de las 24 horas, aparece el ser humano. Eso nos quiere decir que la presencia del humano es prácticamente eh, mínima con todo lo que es, ¿no es cierto?, los millones de años que tiene nuestro planeta, los miles de millones de años que tiene nuestro planeta. Lo mismo pasa en este ejercicio de las 24 horas, pero acá partimos, ¿no es cierto?, de la premisa que corresponde con el ser humano, ¿ya? O sea, vemos que, por ejemplo, la presencia de los primeros homínidos ocupa prácticamente un cuarto, ¿no?, de lo que es este reloj. Y la prehistoria
se podría decir que ya termina a lo que corresponde acá a las 6 de la tarde, ¿no? Ya de las 6 hasta las 7, no, hasta las 8, tenemos lo que es, ¿no es cierto?, el periodo del Neolítico y el periodo de la Edad Antigua. Y termina todo, concluye con la bomba atómica, que representa, ¿no es cierto?, la edad actual. Bien, acá tenemos una línea de tiempo. En esta línea de tiempo tradicionalmente se separa la prehistoria con la historia a partir de la invención de la escritura. Eh, para mí, en realidad, todo proceso humano forma parte de la historia, ¿ya? Aunque no haya registro de ellos. Y a eso quiero llegar. Se le dice prehistoria porque no hay registros escritos, no hay nada que te pueda a ti, ¿no es cierto?, ninguna lectura que te pueda a ti decir qué ocurría en esos tiempos. En cambio, en la historia sí, en la historia podemos incursionar un poco porque hay registros escritos. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién investiga la prehistoria? Los antropólogos, los arqueólogos, a partir de lo que se llaman restos fósiles, o sea, de un esqueleto, de una huella de un dinosaurio, ¿no es cierto? Esa es su fuente de trabajo. En cambio, el historiador, su fuente de trabajo es a partir de escritos, ¿cierto?, elaboraciones de mensajes en arcilla. Todo lo que es escritura es la fuente de trabajo del historiador, y todo lo que son restos fósiles o restos humanos es la base con la que trabajan los arqueólogos. Con respecto a la prehistoria, esta se divide en tres etapas. ¿Ya? Primero, la etapa del Paleolítico, donde aparece, ¿no es cierto?, la aparición de los primeros seres humanos y toda la evolución homínida. Paleolítico significa piedra antigua, neolítico significa piedra nueva. Durante el periodo del neolítico tenemos ya lo que es la domesticación de los animales, el comercio, el descubrimiento de la agricultura. Y finalmente, en la edad de los metales, vemos lo que es el conocimiento en la metalurgia, ¿no? Pasando primero por el cobre, luego mejorando con el bronce y, ¿no es cierto?, ya llegando al culmine con el hierro. Luego tenemos la historia, que está dividida en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es la edad actual. La edad antigua y la edad media la veremos en séptimo básico, mientras que la edad moderna y la edad contemporánea lo veremos en octavo. Acá cabe destacar, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús al finalizar prácticamente ya la edad antigua. Bueno, el Jesús y su nacimiento corresponden al año 0, ¿cierto? Por lo tanto, Jesús nació hace 2020 años. Bien, respecto al surgimiento del hombre, existen dos teorías principales. Uno que es a partir del creacionismo. Esto está ligado principalmente a la Biblia, a la creación de Dios, ¿cierto?, Adán y Eva. Luego tenemos el evolucionismo, que se centra principalmente en investigaciones científicas, ¿no?, que han posibilitado que existe una explicación con respecto, ¿no es cierto?, a los cambios que ha ido teniendo el ser humano o al origen del ser humano. Ya. Acá en la prehistoria vamos a ver dos conceptos bien importantes que tenemos que centrarnos. Uno, que es la homonización, que significa la transformación, ¿no es cierto?, de un primate a un Homo sapiens. Todo este transcurso, toda esta evolución que va teniendo, que se llama homonización. Y la evolución cultural, ¿ya?, que se refiere a la creación, ¿ya?, que el hombre va logrando a partir de sus conocimientos, ¿ya? Entonces, cultura es un conjunto de características materiales y espirituales de una sociedad o grupo humano. O sea, la cultura es todo lo que el hombre crea, ¿no es cierto? La música, el lenguaje, la pintura,
etc., ¿no? Toda creación se le dice cultura. Toda creación humana es la cultura. En cambio, la evolución es un proceso continuo de larga duración en el que las especies se van transformando, ¿no es cierto?, a partir del tiempo, y estos cambios son prácticamente biológicos, pero también intervienen factores ambientales. ¿Qué quiere decir que intervienen factores ambientales? Que muchas veces los cambios van a ser modificados por los factores de la naturaleza. Ya, por ejemplo, vamos a ver que hay animales que en ciertas latitudes, en ciertas localidades han evolucionado, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir al hielo, para poder sobrevivir al frío, al calor, para poder sobrevivir al mar, a la montaña. Entonces, también la evolución está relacionada con la supervivencia de los factores ambientales. Bueno, ya la humanización habíamos dicho que es un conjunto de cambios culturales que transcurre en millones de años, como podemos ver acá abajo, ¿cierto? Desde un primate hasta llegar a un ser humano, como lo conocemos hoy. Durante el proceso de hominización tenemos, por ejemplo, que tanto el Australopithecus como el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens se encuentran en el periodo del Paleolítico, mientras que el Homo sapiens sapiens se encuentran tanto en el Neolítico como en la Edad Antigua. Probablemente si tú conocieras a un ser humano de hace 3 millones de años atrás, no podrías asegurar que pertenece a nuestra especie, ¿cierto? Porque tiene cambios físicos muy diferentes a los que tenemos nosotros. Estos cambios físicos, por ejemplo, pueden ser, la marcha bípeda, ¿ya? El aumento del volumen del cerebro, el ser humano también puede, ¿no es cierto?, tomar cosas, tiene el dedo pulgar oponible, o sea, puedo tomar las cosas como pinzas, ¿ya? Y esto va a ir haciendo, ¿no es cierto?, la aparición de la primera especie que se le considera humano, como es el Australopithecus, ¿ya? El Australopithecus aparece alrededor de los 5 o 4 millones de años en África. Se le considera humano por ser el primero que se pone en pie, ¿no es cierto? El primer primate que logra tener una posición bípeda, o sea, que se puede sostener de los dos pies. Tiene una escasa capacidad craneana, un cerebro muy pequeño y una estatura muy baja, tan solo alcanza 1 metro de altura. Tiene una frente estrecha, una mandíbula prominente y dientes de gran tamaño. También se alimentan de vegetales, recolecta también frutos silvestres y practica la carroña de animales, o sea, aprovecha cuando hay animales muertos para poder digerirlos y así poder alimentarse. También está obligado, ¿no es cierto?, a vivir de manera nómade porque está en una constante búsqueda de alimento. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de cómo es la postura de un gorila con respecto a un ser humano. Vemos que el gorila es cuadrúpedo, se logra mantener gracias también a su brazo, a la extensión de su brazo, ¿no es cierto? Mientras que el ser humano es bípedo porque tiene una marcha en la que logra sostenerse de sus 2 pies. Bueno, tenemos también el Homo habilis, ya él aparece hace unos 2 millones de años atrás. Es el ser humano que utiliza sus manos de manera más, ¿no es cierto?, diestra. Se encuentra en Tanzania, tiene un cerebro más grande, un cráneo más redondo, una frente más ancha, una mandíbula menos prominente. Esto es importante porque al tener una mandíbula menos prominente ya no va a necesitar ayuda o sea, no va a necesitar sus manos, ¿no es cierto?, para sujetar las cosas con la boca, ¿no? O sea, va a poder alimentarse de una manera mucho más fácil
tener una mandíbula menos prominente. Eh, También tiene una variación importante en su pelvis. Eso significa que va a poder tener la hembra niños con una capacidad cerebral de mayor tamaño, ¿ya? Eh, También se alimenta de la recolección y ya empieza, ¿no es cierto?, a mostrar las primeras señales de cazar animales, ¿ya? Va a ser una de las primeras especies también que va a poder construir su propia vivienda. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo eh, trabaja la piedra, ¿cierto? Cómo logra desarrollar una habilidad golpeando una piedra sobre otra, logrando piedras que tienen un filo que les permite poder eh, cortar pieles, ¿no es cierto? Poder raspar la grasa, etcétera, ¿no? El Homo erectus, este va a ser el primer ser humano que va a dominar la naturaleza. Ya en esta etapa de la evolución humana, el cerebro se desarrolla notablemente, principalmente porque logra tener la cocción de los alimentos, ya que él descubre el fuego. Entonces esto le va a posibilitar cocer su alimento y tener, ¿no es cierto?, una alimentación diferente. Y eso obviamente suministra mayor proteína y un mayor desarrollo cerebral. Él tiene también un rostro con características más actuales, ¿ya? ¿No es cierto? Un cráneo más redondeado, un aumento en su estatura y una contextura un poco más robusta, más fuerte. Su mayor capacidad cerebral va a permitir planear eh, las casas, o sea, se va a poder organizar, ¿ya? Y va a empezar a predominar la mente más que la destreza física. Durante esta etapa el ser humano también va a aprender, ¿no es cierto?, a utilizar el fuego como un arma de protección contra los animales. Ya, acuérdense que el ser humano tiene que convivir con animales que son más rápidos, más fuertes, más grandes. Entonces el fuego le va a permitir eh, ahuyentarlos, ¿no? O sea, va a ser una manera de protección con animales que son más feroces y más fuertes que el ser humano. Y por último también el fuego va a permitir al hombre salir del continente africano. Ya recordemos que el continente africano es un continente muy cálido, pero durante el periodo de la glaciación muchos animales van a empezar a buscar nuevos lugares para bastear, para comer, y obviamente el Homo erectus va a ir a la siga de ellos, y muchos de estos animales se van a ir a lugares muy fríos y gracias al fuego se va a poder proteger de temperaturas frías, gélidas, ¿no es cierto? Por eso el fuego va a permitir que el ser humano se pueda dispersar por otros continentes como Europa y Asia y lograr también su supervivencia durante el periodo más frío, ¿no es cierto?, como la glaciación. Y por último va a ser el primero que va a caminar erguido completamente, porque tanto el Australopithecus como el Homo habilis caminaban de una manera más encorvada. El Homo sapiens de Neandertal, ya él va a tener una capacidad craneana igual al de los seres humanos. Es muy similar el tamaño del cerebro del Neandertal con el del ser humano actual. Bueno, pero la diferencia está en su modo encorvado de caminar y va a tener una mandíbula un poco más sobresaliente. Bueno, conocía y manipulaba el fuego también, fabricaba armas, herramientas bastante elaboradas y tenía una costumbre que va a ser, ¿no es cierto?, la de enterrar sus cadáveres, pero no de una manera fría, sino de una manera más de ritual, ¿no? Más eh, de cariño hacia su ser querido, ¿no? Por eso acá vemos, por ejemplo, un entierro neandertal, acá si me siguen con el cursor, se puede ver cómo tiene alrededor de los cadáveres algunos accesorios que son puede ser juguetes de un niño, ¿no es cierto? Puede ser una herramienta favorita del
del muerto, y por eso se creaba como un rito de mayor cercanía, ¿no?, hacia la muerte. O sea, el hombre del Neandertal eh, va a ser el primer humano que trasciende, o sea, que se pregunta qué más, qué hay más allá de la muerte, ¿no? O sea, se empieza a preguntar eso. El nombre de Neandertal tiene ese nombre porque se encontró sus primeros vestigios en Alemania, en una zona llamada Neandertal. Por eso se le dice el Homo sapiens de Neandertal. Él se concentró principalmente en Europa y Asia. Bueno, y finalmente tenemos el Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto?, que es el ser humano que avanza por el mundo, ya llega incluso hasta el continente americano, ¿no?, como tenemos acá en el cursor. Tiene una capacidad cerebral ya igual a la de nosotros, de 1500 centímetros cúbicos. Los restos más antiguos fueron encontrados en la zona llamada Cro-Magnon, en Francia, por eso también se le dice Homo sapiens o el hombre de Cro-Magnon. Y también, ¿no es cierto?, no se descarta que fue el que dio el inicio a lo que es la domesticación de ciertas especies de vegetales y animales. Bueno, y también fue el primero en ya empezar a emplear el arte rupestre, ¿no?, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, el hombre, ¿no es cierto?, estaba principalmente concentrado en África, luego desde el Homo erectus con la aparición del fuego va a ir trasladándose hacia Europa, Asia, ¿no es cierto? Y luego ya con el surgimiento del Homo sapiens sapiens se va a lograr también llegar a lugares tan alejados como nuestro continente americano. Cuando hablamos de migración nos estamos refiriendo al traslado de un grupo humano de un lugar a otro, ¿no? Eso es migrar, trasladarse de un lugar a otro. Bien, acá tenemos un cuadro comparativo, ¿ya? Cuando hablamos de homínido nos referimos a las etapas, ¿no es cierto?, de transformación que tuvo el ser humano, cronología, los años que estuvo, el espacio, las localidades que se encontraban, los avances, las cosas que lograron hacer, ¿no es cierto?, y las herramientas que lograron crear. Me gustaría que pudieran copiar este cuadro porque es bastante resumido, ¿ya? Y les va a ayudar, ¿no es cierto?, a ir comparando entre los distintos homínidos. Bien, acá tenemos un típico campamento del Paleolítico. Ya vemos acá con mi cursor un grupo de humanos que están haciendo la recolección, ¿cierto?, de frutos silvestres, otros pescan, otros fueron de caza, vienen con un animal, ¿no es cierto? Otros están ocupando las pieles para rasparlas, para después ocuparlas como alfombra, para ocuparlos como ropa, como accesorio para las tiendas que ocupan ellos para poder, ¿no es cierto?, pernoctar. Bueno, vemos acá la obtención del fuego a partir de una varilla, que lo vamos a ver al final, cómo se hacía el fuego. Y la cocción de alimentos, ¿no?, que cambió para siempre, ¿no es cierto?, la funcionalidad digestiva del ser humano. Vemos también acá el secado de la carne, que le decimos charque, ¿no?, que ayuda gracias a la sal a que ésta no se descomponga y se pueda consumir sin mayor inconveniente. Vemos como las cuevas eran ocupadas, ¿no es cierto?, tanto para enterrar féretros, para dejar leña, para también pintar, ¿ya? Y también tenemos acá las cabañas donde ellos vivían principalmente. O sea, es un mito muchas veces que piensan que los hombres vivían en cuevas. A veces se protegían de las lluvias, pero principalmente ya se podían hacer sus propias casas. Acá vemos cómo decoran una cueva, ¿no es cierto?, con pintura rupestre. ¿Qué es lo que es la pintura rupestre? La pintura rupestre es la pintura que hay en las piedras, ¿no? Por eso viene su nombre. En este caso vemos una cueva como se va pintando tanto en las paredes como en las partes de los techos, ¿no es cierto?, de las cuevas. Para los colores se ocupan pigmentos vegetales, tanto para sacar el color, por ejemplo, más oscuro, ¿no? Y también se ocupaba el óxido de algunos metales para hacer el rojo.
Acá tenemos un ejemplo de un bisonte en la cueva de Altamira, España, ¿ya? Y de un toro en una localidad de una cueva de Francia. Bien, aquí vamos ya a dar por finalizado lo que es esta presentación sobre la evolución humana, pero vamos a ver ahora cómo se hacía el fuego según una película, según un extracto de una película que voy a mostrar a continuación. Ya, y acá está un extracto de la película La Guerra del Fuego, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo un hombre primitivo que ha impactado como un Homo sapiens, ya que está un poquito más evolucionado, logra hacer fuego delante de sus ojos. Esto vemos como con la varilla le van a otro palo que se encuentra en la parte de abajo, el roce va logrando un calor que hay que tener una gran destreza, ¿cierto? Hasta que empieza a salir un poco de humito, y como el otro humanoide queda mirando, ¿no? Presionado como este Homo sapiens logra de a poco encender unas pajitas que hay, ¿no? Unas ramas secas. Esta película del año 1981, ya elegí esta parte de la película para que puedan ver ustedes lo que cuesta hacer fuego. Ya en la próxima clase vamos a trabajar de lleno en lo que es el poblamiento del continente americano. Vamos a ver las 3 teorías del poblamiento americano. Y también voy a subir un videito en el cual voy a explicar las actividades, ¿no es cierto?, que di el medio de Classroom hace ya 2 semanas atrás. Ya recuerden que vamos ya en 2 tareas. Esta semana vamos con la tercera tarea. Me despido, nos estamos viendo. Os extraño bastante. Extraño pasar rabia, extraño también reírme junto a ustedes. Ya, chao niños, se les echa mucho de menos. Que estén bien.